Vamos a tener la sesión de expertos con la doctora Gabriela Medina López. Ella es médico cirujano infantil, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es anestesióloga también del Hospital Universitario y hizo un área general en paliativos en el Instituto Nacional de Nutrición. Adelante. Muchas gracias por la invitación, encantada de conocer caras nuevas y otras personas que también ya conozco, algunos residentes. Vamos a hablar el día de hoy del dolor en el adulto mayor, empezando por la definición que nos dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o parecida a la asociada a una lesión real o potencial. Esto quiere decir que es una sensación subjetiva que está influenciada por diversos factores. Estos factores pueden ser sociales, biológicos y psicológicos, asimismo dependiente de experiencias de vida pasada. En condiciones normales debería existir una relación entre el dolor y la lesión. Sin embargo, en algunos pacientes estos cambios pueden hacerse persistentes, alterando la integración de esta información dolorosa y perdiéndose toda relación entre la lesión y la persistencia del dolor. Para poder comprender las diferentes clases del dolor, pues tenemos esta diapositiva y es importante clasificarlo en grupos para poder establecer un tratamiento adecuado. Por temporalidad, pudiéramos decir que se puede definir o diferenciar entre dolor agudo y crónico. El agudo es aquel que dura menos de 3 meses. Aquí el dolor agudo tiene una función protectora, nos funciona como una señal de alarma, un aviso para poder pues, atender en ese momento de urgencia. Y en el caso del dolor crónico, pues ya pierde completamente toda esta ventaja del sentido de urgencia. Aquí ya se pudiera incluso comentar o hablar cómo estar ante una enfermedad. En cuanto a la patogénesis, se puede diferenciar el dolor nociceptivo, que el dolor nociceptivo surge del daño a nivel somático, a nivel de los nociceptores, y es todo lo que involucra el aparato musculoesquelético, visceral. Y en el caso del dolor neuropático es cuando tenemos una lesión directa en el sistema somatosensorial, ya sea periférico o central. Cuando tenemos ante nosotros un paciente con estos dos tipos de dolor, pues estamos hablando de un dolor mixto o coexistente. Lo habitual comúnmente es relacionarlo con un dolor mixto, que es lo que encontramos más en la literatura, pero coexistente es la palabra correcta. Y en cuanto a la causa, pues no oncológico, es todo lo que nos exponemos en la consulta diaria, y el oncológico aquí no solamente tiene que estar directamente relacionado con el tumor o el crecimiento del mismo, sino también con todos los efectos secundarios del tratamiento, llámese quimio, radioterapia o cirugía. Incluso aquellos procedimientos diagnósticos para poder estratificar el cáncer. Esta figura es muy conocida, la figura en cuanto clasificamos nosotros el dolor, y hay ciertos diagnósticos que podemos nosotros hacer. Por ejemplo, en el dolor nociceptivo están las enfermedades reumatológicas, musculoesqueléticas, dolores viscerales. Y en el caso del dolor neuropático, la clásica ciática, las radiculopatías, aquellas enfermedades conocidas como la neuralgia estética, neuralgia trigémina. Uno de los síndromes más comunes que nosotros encontramos en el dolor coexistente o el dolor mixto es el síndrome del túnel del carpo. Podemos tener ante nosotros una situación de inflamación que aparte repercute en el nervio. Generalmente es un dolor mixto. Y hay
no es tan reciente, pero una nueva clasificación que es el dolor nociplástico. El dolor o el término nociplástico fue acuñado para reconocer el dolor que han referido varios pacientes y que no puede ser completamente explicado por una lesión tisular, en el caso de nociceptivo, pero que tampoco se puede clasificar como una lesión del sistema somatosensorial neuropático. Esta suele ser un dolor que viene acompañado de hipersensibilidad, pero que aparte tiene algunos otros estímulos como sonidos, luces u olores. Aquí podemos apreciar que, por ejemplo, tenemos que tener ciertas características para poder nosotros hablar, pensar en un dolor nociplástico. Entre ellos, pues, es que esta situación de dolor se presente por mayor de 3 meses, que tenga una distribución regional, hipersensibilidad manifestada como dolor y que no es explicada en su totalidad por algunos otros mecanismos nociceptivos. Hablando de dolor crónico en el adulto mayor, pues, ¿qué nos dice el Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México? Nos da cifras muy importantes. Generalmente nos habla que el 41.5% de los adultos de más de 50 años de edad reportó sufrir dolor, siendo más frecuente en mujeres versus hombres. Generalmente, 48.3% de las mujeres presentan más dolor versus el 33.6% en el caso de los hombres. Hay mayor prevalencia a mayor edad y hay menor prevalencia a mayor escolaridad. Aquí, en este estudio, el dolor está asociado directamente con reportes de artritis, enfermedad pulmonar, caídas, hipertensión, depresión, enfermedad vascular cerebral e historias odontológicas. Entonces, si nos fijamos aquí, no solamente está asociada con alguna situación que nosotros comúnmente apreciar en la consulta, como alguna lumbalgia o alguna gonalgia, sino que también hay otras entidades o otros diagnósticos que el paciente tiene y que van acompañados de ellos. Si bien esta proyección, viéndola del año del 2020 al 2024, se dio un crecimiento importante en la población de adultos mayores, siendo un incremento en estos últimos 4 años arriba de 2 millones de personas, nada más en la población adulta. Entonces, de ahí hay un problema creciente o una situación, más que problema, una situación creciente que tenemos que atender. Entre más adultos mayores, más pacientes que van a vivir con dolor. Ahora, el dolor crónico aumenta progresivamente hasta la 7ª década de la vida, pero hay una disminución después de esta edad, a partir de los 75 años de edad. La prevalencia es más alta en población geriátrica institucionalizada o en residencias, y vemos que 1/3 de los hombres y la mitad de las mujeres de este rango de edad de 75 años o más refieren dolor, pero no nada más en un sitio, sino en 2 o en más sitios, en más localizaciones. El dolor musculoesquelético es el más prevalente y dentro de él la lumbalgia es el síndrome regional más frecuente. ¿Qué pasa cuando tenemos dolor agudo versus crónico? Bueno, el aumento de la edad es inversamente proporcional con el dolor agudo y es directamente proporcional con el dolor crónico. Ahorita vamos a ver algunos cambios que pasan en el envejecimiento, también en las vías del dolor, así como lo vemos en el sistema orgánico general, también dentro de las vías del dolor hay cambios. Y aquí lo más relevante es que el dolor agudo, más intenso, grave y el de mayor relevancia se va a observar posterior a una intervención quirúrgica. Es muy importante
El cuidado del paciente las primeras horas después del postoperatorio inmediato, inclusive las primeras 48 horas, para evitar complicaciones asociadas a la misma intervención quirúrgica que estén directamente relacionadas con el dolor. No solamente es la tarea del anestesiólogo, del cirujano, sino también en el caso de ustedes, los geriatras que están a cargo del paciente, es importante que puedan solicitar, pedir alguna intervención agregada para el control del dolor. ¿Qué pasa cuando no logramos poder controlar este síntoma en estas primeras horas? Pues aquí vemos toda esta serie de repercusiones que podemos enfrentar, empezando por la inmovilidad, la hospitalización prolongada, riesgo de caídas, depresión, ansiedad, las alteraciones o trastornos del sueño, pérdida del apetito, malnutrición, aislamiento, y también aquí nos faltó poner las telecracias también que pueden presentarse por no tener una mecánica ventilatoria adecuada, justamente por el dolor. Esto nos puede llevar a un deterioro funcional, a una discapacidad y posterior a la muerte. Todos hemos visto la cascada de complicaciones que puede tener un paciente cuando tiene una hospitalización prolongada, empezando por alguna trombosis, úlceras por presión, neumonías y la pérdida de masa muscular por estar enfermos. Las vías del dolor son importantes para poder ver qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente ya en esa edad, hablando de adultos mayores. Dentro de las vías del dolor podemos leer mucha literatura y hay muchos nombres con los cuales no estamos muy habituados, pero son 4 pasos los más importantes de las vías del dolor. La primera es la transducción, es cuando tenemos el estímulo efusivo. Posteriormente, la transmisión, aquí vemos que va esta vía pasando por el ganglio de la raíz dorsal hasta llegar a la parte del asa posterior de la médula espinal, que es aquí. Aquí ocurre una modulación muy importante, que si nos fijamos en la figura que está a su lado derecho, en esta parte del asa posterior, es donde actúan los opioides. Posteriormente hay la última vía que pasa por el tálamo y lleva a la percepción en la corteza somatosensorial. Entonces, las 4 vías principales son transducción, transmisión, modulación y percepción. Vemos en la figura del lado derecho que, bueno, no solamente los opioides actúan en el asa posterior de la médula, sino que también a nivel de la corteza y de la parte de la percepción, también hay una actividad ahí importante de los analgésicos. ¿Qué pasa con estas vías, con esta percepción del dolor cuando estamos en esta etapa del envejecimiento? Bueno, pues existe una serie de cambios, tanto en el sistema nervioso periférico como el central, que pueden contribuir a las diferencias en la nocicepción relacionadas a la edad. ¿Como cuáles? Bueno, pues la pérdida de la administración, la determinación valeriana, la alteración en la expresión de la sustancia P y deterioro también de los opioides endógenos. Mientras tanto, en el asta dorsal, en la lámina 1, hay más láminas, pero la lámina 1 es la más importante en esta parte de las vías del dolor. ¿Qué pasa? También ahí hay una degeneración de las vías inhibitorias descendentes y hay una disminución de los niveles de serotonina y noradrenalina. Esto es igual a cambios significativos en la expresión del dolor asociado a condiciones inflamatorias y neuropáticas. Todo esto explica el por qué no tenemos en urgencias pacientes con dolores abdominales, así como el joven que se presenta con dolor por apendicitis, por colecistitis. Los adultos mayores generalmente no vamos a ver estos cambios justamente por estas situaciones que permanecen en el envejecimiento. La lámina 1 les mencionaba que es una estructura muy importante. ¿Qué es lo que pasa en esta lámina? Que está la figura de la posterior de la médula. La lámina 1, llamada la zona marginal, recibe los axones aferentes de los sectores periféricos, sobre todo de las fibras C y A delta. Si alguno de ustedes recuerda las fibras C,
a grandes rasgos, son las que transmiten el dolor crónico y las A delta, el dolor agudo. La mayor parte de las neuronas de la lámina 1 van a recibir solo estímulos nocivos, por lo que se denominan nociceptores específicos y se proyectan después sobre los centros superiores del sistema nervioso central. Aquí volvemos a recalcar lo que venía en la diapositiva anterior. Esto se traduce a cambios significativos en la expresión del dolor asociado a condiciones inflamatorias y preocupantes. El infarto del miocardio silente es común en la población geriátrica justamente por todos estos cambios, alcanzando una prevalencia muy alta, del 35 al 42%. Nosotros podemos relacionar ciertos síntomas con un paciente que está ante un infarto por algunos otros síntomas. Sin embargo, el dolor no siempre es el típico, la típica angina con la que llega un hombre o una mujer de 40, 50, 60 años. ¿Qué pasa en la parte de la mortalidad? ¿Creen ustedes que se ha asociado el dolor crónico con la mortalidad? Sí. Este estudio de 6.940 individuos en el Reino Unido, que fue una muestra muy importante, midieron variables demográficas como género, estado civil, educación. También midieron las causas de mortalidad a los 10 años subsecuentes y mortalidad por todas las causas. Si ven aquí, tenemos las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades del sistema respiratorio y cualquier otra causa de mortalidad, pero una de las constantes en estos resultados fue que la mayoría o todos los pacientes presentaban dolor crónico. Los resultados de este estudio es que el dolor crónico severo, nosotros vemos ahí, por ejemplo, el azul es no hay dolor, el dolor moderado es la línea verde, y el dolor severo es la línea roja. El dolor crónico severo, independientemente de los factores sociodemográficos, permaneció significativamente asociado con mortalidad por cualquier causa. Y hay expertos en demencia también en este salón, pero bueno, ¿creen ustedes que el dolor puede aumentar el riesgo de demencia? Definitivamente. Este metaanálisis de 19 estudios con una muestra muy importante de 908.849 pacientes, se vio que un 42% aumenta el riesgo para presentar demencia. Y nos menciona la enfermedad de Alzheimer y también las demencias vasculares. Dentro de las patologías que presentaban estos grupos de pacientes, pues predominaban las enfermedades musculoesqueléticas como la osteoartritis. Sin embargo, también presentaban neuralgia, migraña, fibromialgia, dolor persistente postoperatorio y dolor crónico no oncológico. A veces estamos muy con la idea de que todo paciente oncológico presenta dolor y no es así. Ahí ha habido mediciones de calidad de vida en diferentes grupos y los que presentan peor calidad de vida siempre es el grupo no oncológico. Entonces, este estudio también nos puede dar una confirmación de esto que acabamos de decir. Hay instrumentos de evaluación. ¿Cuál es el mejor? El que ustedes tengan a la mano. Generalmente los autorreportes siempre van a ser como el gold estándar, siempre. Sin embargo, pues no todos los pacientes que vemos en la consulta pueden hacernos este autorreporte. También la orientación vertical es más apropiada para el paciente mayor. Generalmente todas las tablitas que tenemos nosotros para el dolor están en forma horizontal, pero podemos adaptarla o utilizar el termómetro del dolor para ponerlo de manera vertical y que ellos tengan un poco más de campo visual para poder responder a nuestra evaluación. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que tienen una disfunción cognitiva de moderada a grave? Los instrumentos observacionales son los más útiles. Siempre ha habido debate en cuál utilizamos, si el Doloplus, el Doloplus 2, que es la versión más reciente, el PENAR o el Paxlac, cualquiera que tengan ustedes a la mano es bueno. Generalmente es algo que no se hace muy frecuente en la consulta, pero
sí creo que se debe de integrar como una parte de la evaluación. El PASLAC es el que pongo aquí remarcado porque pues, es un instrumento de evaluación que está validado por si dentro de las investigaciones que ustedes hagan en un futuro es de su interés, pues es la que tiene mejor reportes de validación y que pudieran utilizar en alguna investigación. Ahora, en cuanto al dolor agudo, la valoración preoperatoria va a ser de vital importancia para el. Generalmente las valoraciones preoperatorias las pide el cirujano o el anestesiólogo y las hace el médico internista o las hace el médico geriatra. Aquí, en esta valoración, es muy importante que ustedes revisen el nivel cognitivo para adecuar el tipo de escala o instrumento para la medición del dolor. Hay algo que siempre he visto que también realizan muy bien, es hablar alto, claro y lentamente para examinar el grado de los déficits sensoriales paciente y hay que averiguar también la presencia de dolor crónico previo y cuál es el tratamiento que lleva a fin de asegurar que el plan de dolor postoperatorio incluya el dolor preexistente. Los parches, por ejemplo, de vía transdérmica que se utilizan para administración de opioides por esta vía, generalmente no se deben de retirar antes de una cirugía, pueden coexistir con ellos durante el tratamiento. Aquí ya la importancia de los médicos, no solamente el anestesiólogo, va a ser el control del dolor agudo, ¿verdad? Porque se supone que el crónico está de alguna manera controlado con el parche. La monitorización también de la intensidad del dolor va a ser el parámetro para evaluar la eficacia del tratamiento en el dolor agudo. Fíjense que aquí hay una diferencia porque nosotros valoramos diferente en el dolor agudo, sí es importante valorar la intensidad con un número. Lo valoramos de una manera muy subjetiva, del 0 al 10. Sin embargo, en el dolor crónico lo evaluamos con la funcionalidad. Entonces, si nosotros estamos ante un paciente postoperado que está sometido a curaciones de manera frecuente, pues es dolor agudo. Entonces, aquí sí es importante evaluar con ese número que nosotros lo valoramos de una manera subjetiva del 0 al 10. Y en el caso, por ejemplo, del dolor crónico, pues aquí la monitorización de la función física, psicológica y cognitiva van a ser los mejores parámetros para evaluar la efectividad de las intervenciones sobre el dolor preexistente y los resultados funcionales, que era lo que mencionaba, son la clave para este grupo de pacientes. Una mejora en la calidad de vida es un importante indicador de la eficacia de los tratamientos terapéuticos y debería de ser al final el objetivo de nuestro tratamiento. Hay que considerar dentro de lo que nosotros vayamos a prescribir, pues que haya una seguridad, una eficacia de estos fármacos analgésicos. Sabemos que los pacientes mayores de 70 años generalmente tienen una media de 3 comorbilidades médicas y que toman aproximadamente 7 medicamentos. Es una lucha de estar bajando cuál quitamos, cuál nos apresuramos por retirar, pero es una constante, generalmente ir polifarmacia, y buscar tratamientos de preferencia multipropósito. No es la clase, pero, por ejemplo, en el tema de cuidados paliativos buscamos algunos medicamentos que nos puedan ayudar para aumentar apetito, para disminuir náuseas, para bajar el dolor. O sea, de alguna manera buscamos alguno que cumpla con todas las expectativas que buscamos. Es importante conocer el mecanismo de acción del medicamento que vamos a dar, la vida media del medicamento. No todos son cada 8 horas, hay presentaciones también de liberación prolongada y ver que sea eficaz y que el perfil de seguridad y de tolerabilidad sea importante. Por aquí algunos les he comentado que la palabra tolerabilidad no es lo mismo que tolerancia. La tolerabilidad son estas primeras 2 semanas, 3 semanas, donde el paciente se va habituando a los efectos secundarios. También hay que buscar el equilibrio. Esto es como una balanza. Hay que buscar el equilibrio entre ser eficaz, pero que tampoco tengamos a nuestro paciente con somnolencia, con náusea, con deshidratación. No siempre vamos a llegar a un 0 del dolor y esto es
bien importante que lo tengamos en mente. Generalmente buscamos que el paciente con dolor crónico esté en un dolor leve que le pueda permitir hacer sus actividades, ¿sí? No lo estamos normalizando, pero tampoco se sientan frustrados por no tener a su paciente con cero de dolor, porque generalmente no depende nada más del medicamento que le vayamos a prescribir. Aquí la finalidad es buscar, como en repetidas ocasiones lo hemos mencionado, el equilibrio para encontrar la calidad de vida. El abordaje debe de ser multimodal. Aquí sabemos que existe suficiente evidencia para decir que las técnicas utilizadas en adultos son efectivas también en la población geriátrica, ajustando la dosis, y que las técnicas que llevan a un ahorro de los fármacos necesarios para conseguir una buena analgesia son deseables, especialmente en pacientes frágiles. Esto nos lleva a pensar que ante un dolor agudo podemos, siempre que se pueda, utilizar los anestésicos locales. Siempre que se pueda infiltrar. Esto es una recomendación que ustedes también pueden hacer en sus valoraciones preoperatorias. Manejo inclusive del dolor también que pueda estar con una analgesia neuroaxial equilibrar. Actualmente es la técnica que proporciona la mejor calidad con mínimos efectos secundarios, ¿sí? Hay dosis de anestésicos locales que también, igual en pacientes adultos mayores, se pueden regular. Nosotros en la anestesiología tenemos unas escalas para poder definir de tal edad a tal edad cuántos mililitros podemos administrar, incluso por vía epidural, pero es una técnica que en ocasiones tenemos la idea de que solamente se puede utilizar en el quirófano, pero no. El mismo médico anestesiólogo puede pasar al paciente al cuarto de hospitalización normal con una bomba de analgesia y le puede permitir incluso al paciente incorporarse o caminar desde las primeras horas. Algunas de las principales indicaciones de la analgesia epidural en el tratamiento del dolor postoperatorio, pues están esta serie de cirugías. Aquí resalto un poco más las toracotomías porque son las cirugías mayores que más dolor postoperatorio generan. A seguir, cirugía vascular, cirugía ortopédica de extremidades inferiores, todos aquellos pacientes postoperados de reemplazo de cadera o de rodilla, las grandes cirugías de columna, las cirugías abdominales mayores, las ginecológicas y las urológicas. Y aquí volvemos a repetir, siempre que se pueda, infiltrar o utilizar los anestésicos locales. Los otros grupos de analgésicos son los analgésicos no opioides o los AINE. Aquí es un grupo de medicamentos muy conocidos, muy utilizados. Los pacientes generalmente ya llegan con nosotros después de muchos meses de tomar ketorolaco, de tomar Epilepsy. Hay que conocer el perfil de cada uno, no hay uno mejor que otro. Sí tienen ciertas características que algunos tienen un poco menos de efectos cardiovasculares, otros un poco menos de gastrolesividad, pero en sí todos son desinflamatorios. Entonces, pautas importantes a conocer en los analgésicos no opioides, pues no se recomienda la asociación de dos, no tiene sentido tener dos medicamentos que tienen la misma función. También utilizar aquellos que tengan una vida media corta y la vía de administración menos invasiva. Esto pauta también, bueno, la dicen muchas organizaciones, la Organización Mundial de la Salud nos dice que siempre en todo paciente, no nada más si vamos a prescribir AINE, es que utilicemos la vía de administración menos invasiva. Y hay algunos que se cuestionan cuál es la menos invasiva, si la sublingual, la oral, la transdérmica. Yo creo que la oral o la sublingual son, digamos, como las vías menos invasivas para la administración de medicamentos. Complicaciones asociadas a los AINES son muy conocidas, tres principales: gastrosensibilidad, neurotoxicidad y antiagregación plaquetaria. Pacientes con plaquetopenia no prescribimos desinflamatorios de esteroideos. Pacientes con nefrotoxicidad no prescribimos desinflamatorios de esteroideos. Y en pacientes con gastrolesividad hay que revisar primero si tiene alguna historia de alguna de estos antecedentes. Historia de úlceras complicadas, haya tomado múltiples años previamente, dosis de
de los mismos elevadas, que tengan anticoagulantes, esteroides, y pues la edad, ¿verdad? Que todos en general arriba de 65 años también existen cambios que pueden favorecer a que tenemos complicaciones gastrointestinales o alguna hemorragia. Esta guía también ya es conocida, la presentamos, bueno, esta la presentó el doctor Andrés Hernández, pero la pusimos en una de las presentaciones previas también en pediatría. Es la guía de dosificación de analgésica, la pueden encontrar, está libre, y aquí vemos los principales medicamentos, los más conocidos: diclofenaco, toripaxil, descetoprofeno, para que nos demos una idea, por ejemplo, de cuando estamos en un rango bajo, un rango alto de paracetamol. Paracetamol, pues es un analgésico débil. Este no entra en el grupo de los desinflamatorios porque no tiene esta propiedad, es un antipirético y un analgésico y actividad desinflamatoria. Y es el de primera elección para inicio de mantenimiento del dolor persistente por una mínima toxicidad gástrica y renal. Este medicamento sí lo podemos dejar a largo plazo. Hay muchos pacientes que generalmente ya no le tienen confianza al paracetamol, y bueno, pues posiblemente es porque no se ha combinado con algún otro adyuvante que nos pueda favorecer aumentar o incrementar el efecto de este mismo medicamento. Y la dosis diaria generalmente está de 4 gramos, pero realmente lo ideal es no pasar de 3 gramos. Y hay que tener mucha cautela porque hay medicamentos que ya vienen combinados con paracetamol, que esto nos puede aumentar la dosis terapéutica recomendada por día. Y también la FDA ha descrito que ha habido casos de toxicidad hepática subclínica a una dosis de 4 gramos. Justamente por eso se sugiere que no pasemos de 3 gramos. Bueno, el caso de los opioides es un grupo muy conocido. Los opioides nos pueden paliar o controlar cualquier tipo de dolor de los que vimos previamente: nociceptivo, neuropático, oncológico, no oncológico, cualquiera de estos. Tiene efectos farmacológicos en casi todos los órganos. La morfina va a ser o es el opioide mayor utilizado porque fue el primero que se aisló. Y bueno, hablando justamente, por ejemplo, de la morfina, pues es un medicamento que, a pesar de que ya tiene muchos años en el mercado, muy pocos pacientes la utilizan actualmente, a pesar del bajo costo que tiene una caja glicémica. Puede controlar, hablando del grupo de los opioides, cualquier intensidad de dolor. Incluso nosotros en quirófano podemos dar una anestesia general, incluso con 200 microgramos de fentanil. Y aquí nos hacemos la pregunta si tienen techo o no techo, ¿no? Porque generalmente lo que nosotros leemos siempre es que no tiene un techo terapéutico, con excepción del tramadol. El tramadol sí tenemos una dosis nosotros de la cual no podemos pasar, y en enfermos renales pues todavía disminuye más esta dosis, ¿verdad? Si alguno recuerda cuánto es la dosis para pacientes con falla renal de la que no podemos pasar en 24 horas. 100, ajá. Y en pacientes que no tienen ninguna situación renal, pues podemos utilizarlo de manera libre, 400, ¿ok? 400 miligramos al día. Ahora, no significa que a todos los pacientes les vamos a dar 400. Generalmente ustedes empiezan a titular gotas. Recuerdan, las gotas tienen una presentación fácil para poder empezar a titular. Titular quiere decir estar aumentando, bajando dosis. Estas gotas, ¿recuerdan cuánto equivale cada gota en miligramos? Una gota equivale a ¿cuántos miligramos de tramadol? ¿Cómo? 5 gotas equivalen a 12. Una gota equivale a 2.5 miligramos. Una gota son 2.5 miligramos. Una gota son 2. ¿Okay? Entonces, si nosotros ya vemos que venden la pastilla de tramadol con paracetamol y el tramadol tiene 37.5, equivale a 15 gotas. Si yo tengo un paciente que le estoy titulando
8 gotas, 10 gotas, voy en 13, voy en 15, pues ya mejor le doy la pastilla, la tableta completa. Pero no me parece que sea como lo más práctico ni para ustedes ni para el paciente, la tableta la parten en 4. Bueno, eso lo hacemos generalmente en la morfina porque no hay muchas presentaciones, pero en esta de tramadol, si ustedes tienen esa facilidad de empezar, pues una gota equivale a 2.5 miligramos de tramadol, ¿ok? Y pues sí, aunque no tengan techo, sí tienen techo, porque el techo te lo va a marcar el paciente con los efectos secundarios. Ahí te va a poner hasta aquí llegué, ¿verdad? Porque es la principal causa de abandono terapéutico, el efecto secundario. Si yo estoy mareada, con náusea, deshidratada, pues claro que ya no me voy a, prefiero que me duela y me den otra cosa a seguir por el tratamiento. Les pongo aquí pues esta presentación de medicamento no es comercial, pero es poco conocida, la hidromorfona. Ahorita que está mucho el fentanilo, ¿no? Hasta los pacientes se preguntan, bueno, pero no me va a dar fentanilo, pero no es fentanilo. Como que ya le tienen mucho más respeto y también incluso en los hospitales no es tan fácil tener un paciente con una infusión de fentanilo, a menos que esté en una terapia intensiva y no es lo mejor en estos casos. Entonces, por ejemplo, esta presentación es hidromorfona, también, igual que el fentanilo, nos da un inicio de acción a los 5 minutos. Entonces, si hay un paciente politraumatizado, quemado, con un dolor agudo que ya se definió la causa de ese dolor agudo, se puede administrar hidromorfona, incluso vía subcutánea, y a los 5 minutos para tener la analgesia. ¿Okay? Este medicamento, al igual que el grupo de opioides que nos ayuda para la disnea, que si recuerdan son fentanilo, morfina, hidromorfona, oxicodona y metadona. ¿Okay? Este va a ser, al igual que el fentanilo, de los más rápidos que podemos empezar a ver también efecto en el caso de que tengamos un paciente. La rotación de los medicamentos, quiere decir cómo vamos a cambiar de uno a otro, cómo elijo. Bueno, pues empezamos siempre por el de mayor perfil de seguridad. También tenemos que ver algunas otras situaciones como el costo, el que el paciente tenga un acompañamiento para que pueda tener un buen apego al tratamiento. Y Y vemos que, por ejemplo, algunas de las causas de la rotación, pues es que la analgesia es inadecuada, los efectos adversos, ya hay medicamentos que pueden tener por ejemplo, este mecanismo de acción que es la inhibición de la recaptura de serotonina, hay algunos que ya no lo tienen, que es el que principalmente nos da náusea. También que se haya perdido la vía de administración, ¿cómo le administro el medicamento? Pues la vía oral, bueno, la vía intravenosa, todos estos cambios, tanto de vía como de opioide, se traduce en rotación. Eso quiere decir rotación. También las preferencias del paciente, interacción con otros fármacos, el que haya hiperalgesia, puede haber hiperalgesia inducida a opioides. Cuando nosotros vamos muy bien, y le aumentamos y vamos bien, pero ese aumento también nos puede dar un efecto paradójico llamado hiperalgesia que está asociado al incremento de opioides. Y aquí lo que recomendamos es hidratar y cambiar el medicamento. No dejarlo sin nada, hidratarlo y cambiarlo a otro con la misma dosis. No vamos a empezar desde el primer escalón, vamos a empezar en la dosis que nos quedamos con el opioide. Cuando tenemos alguna falla renal o hepática, por ejemplo, hay medicamentos opioides que son seguros para pacientes con falla renal. ¿Cuál? El Fenta, ajá. La morfina. No. No, la morfina no se puede dar en falla renal. Entonces, la buprenorfina, que es uno de los caballitos de batalla de muchos, la bupren sí se puede dar, pero bueno, tiene es que hay que buscar el que se le acomode mejor al paciente dependiendo de la situación. Pero los seguros, fentanilo y buprenorfina para falla renal, inclusive, y cuando tenemos pues, dolor descontrolado, hay que hacer algo. Adyuvantes, estas publicaciones recientes de este año son las ya actualizadas de Neuroscience y nos habla de algo muy parecido a lo que teníamos en las tablas anteriores del 2010,
de aquellos adyuvantes, llámese antidepresivos tricíclicos, moduladores como los gabapentinoides, y vemos que, por ejemplo, como primera línea sigue estando gabapentina, pregabalina y gabapentina, pregabalina, duloxetina, venlafaxina y también el antidepresivo tricíclico más conocido y más común, que es la amitriptilina, que también está de alguna manera que se tenga que dar a dosis mínimas o de preferencia evitarlo. Depende mucho también del perfil del paciente, ¿verdad? Pero no, recordemos los efectos anticolinérgicos y se puede dar la amitriptilina en los pacientes adultos mayores. Pero fíjense las dosis que recomiendan aquí. O sea, ¿qué paciente te puede tolerar, por ejemplo, 600 miligramos de pregabalina o 3.600 miligramos de gabapentina? O, digo, porque son las dosis que están recomendadas, o de 60 a 120 miligramos de duloxetina. O sea, de entrada, vamos a apoyar, porque tenemos que combinar los diferentes pues, ayudantes o fármacos que tenemos para poder lograr sacar adelante al paciente. Ahora, estas son recomendaciones, no significa que tenemos que empezar con esta dosis, ¿verdad? Ya hay presentaciones de pregabalina que incluso se pueden dar por vía de gastrostomía, hay de 25 miligramos, hay de 50, mucho más costosas, pero bueno, de alguna manera. Y una duda, por ejemplo, los ayudantes, ¿estaría alguna vez que llegamos a una dosis más máxima del primer fármaco o lo podemos utilizar en opioides con algún ayudante o una vez instalado ya no necesitan? Ok, la escalera analgésica de la OMS sí nos dice que tenemos que irnos por pasos, pero aquí no, o sea, los adyuvantes tú los puedes dar en cualquier línea del tiempo, ya sea que estés en el escalón 1 o en el 2 o en el 3. Esta escalera analgésica de la OMS nos habla de esos escalones para los opioides. O sea, que puedes empezar primero con el tramador y luego ya con un opioide un poco más fuerte, un poco mayor. Pero los adyuvantes, o sea, tú no te vas a esperar a que te diga el paciente, fíjate que no toleré los 600 de pregabalina y ahora sí darle tramador, volviendo. Generalmente los combinas, pero con dosis. Aquí hay una frase que viene también en una de las diapositivas de la presentación de que es empezar lento y también caminar lento, porque a veces entramos en la desesperación. El paciente es desesperado y el doctor desesperado, que no le ve el cambio rápido y no siempre rápido. ¿Cuánto tarda pregabalina en empezar a actuar? En empezar a hacer efectos. Generalmente una semana, ¿ok? Gabapentina tarda un poco más, tarda alrededor de 3 semanas. Las dosis que nos dicen los laboratorios de que esta se debe dar cada 6 horas o cada 8 horas, por ejemplo, gabapentina versus pregabalina que puedes dar incluso cada 2. O sea, también hay que buscar que pues le sea fácil tomar. Y ya como segunda línea, pues tenemos los parches de lidocaína, para neuropático un poquito más localizado, y tenemos también ya como tercera línea, pues la toxina clínica tipo A, ¿verdad? Pues también indicaciones para técnicas intervencionistas, porque esto también funciona como un adyuvante, al igual que los moduladores que hablamos ahorita, pues es que tengamos un dolor a pesar del tratamiento médico optimizado, que los efectos adversos de la medicación oral limiten un aumento de la dosis, que haya una diferencia muy importante entre el dolor en reposo y el dolor en movimiento. No es válido valorar o evaluar el dolor en reposo, porque eso es muy fácil, eso cualquiera lo puede hacer. Es evaluar el dolor en movimiento, porque lo que queremos es que el paciente recupere funcionalidad funcional. El dolor localizado también que requiera dosis elevadas de fármacos sistémicos. Si yo tengo una neuralgia, nada más me duele aquí o me duele la mitad de la cara, de mi cara, pues voy a estar aumentando dosis de carbamazepina, o sea, más efectos sistémicos, mejor empleamos una técnica intervencionista, no nos va a limitar de tomar medicamentos, va a funcionar como un adyuvante más.
enfermedad avanzada también con un tiempo limitado para calcular fármacos sistémicos, y esto también es algo que ha estado en debate, porque dicen, ¿para qué le hacemos si ya va a vivir 2 meses, 3 meses por escala? Bueno, pues es que posiblemente ese tiempo para el paciente sea importante. Entonces, aquí también hay que evaluar eso, que si no nos va a permitir el tiempo de sobrevida titular una dosis terapéutica, pues podemos emplear una de esas técnicas. Y dolor somático confinado a pocos dermatomas. Las técnicas intervencionistas hay muchas. Aquí vemos algunas de sus compañeras que han estado con nosotros en algunos procedimientos. Hay desde esta, por ejemplo, es una infiltración de la articulación sacroiliaca para el dolor sacroiliaco. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un bloqueo de nervios ceniculados por una gonalgia. Ese acá es un bloqueo del plexo celíaco para el dolor oncológico por cáncer de páncreas y todo lo que sea en abdomen superior se puede emplear el bloqueo del plexo celíaco. Esta es una bomba intratecal implantada donde hora con hora va dándole la cantidad de morfina al paciente que necesita sin traer nada, colgado, nada, todo va implantado. Esta es una cifoplasia, aquellos pacientes que por alguna fractura vertebral por osteoporosis o patológica por alguna otra causa, ya no son las típicas cintas de columna mascarilla y cicatriz, todavía se hacen, pero estas son técnicas menos invasivas, donde el paciente entra y sale el mismo día y se puede cementar ese cuerpo vertebral. Y en este incluso me acompañó Samar, fue una colocación de un neuroestimulador medular, este es solamente para dolor neuropático. ¿Cuáles son las contraindicaciones para estas técnicas intervencionistas? Pues la principal, la negativa del paciente, incapacidad para poder tomar decisiones, si quiero hacer o no algún procedimiento, fragilidad extrema, dolor con gran componente psicoemocional no tratado, capacidad para colocar al paciente de manera correcta durante el procedimiento, que tenga alguna coagulopatía no corregida, una infección sistémica no tratada o infección en el sitio de punción, insuficiencia respiratoria o parálisis diafragmática, eso porque todos los pacientes se sedan durante los procedimientos, o que haya hipertensión endocraniana para los procedimientos neuroaxiales, por ejemplo, el bloqueo o la colocación del catéter epidural que mencionamos en una de las presentaciones. Y pues bueno, finalmente las recomendaciones generales para el manejo del dolor crónico, pues que el tratamiento farmacológico es igual de importante que el no farmacológico. Dentro de este grupo de no farmacológico, las intervenciones que tienen mayor nivel de evidencia son la terapia física y el programa gradual de ejercicios. Esto generalmente ayuda mucho en grupos de pacientes con artropatía degenerativa y fracturas osteoporótico. También la terapia cognitiva conductual y mantener siempre el concepto del dolor total en mente. Esto quiere decir que no solamente vamos a evaluar el dolor, sino también la calidad del sueño, la calidad de la función, qué tanto está teniendo una vida social adecuada, qué tanto está consumiendo sus alimentos. O sea, generalmente es evaluar todo. También dentro de las recomendaciones, pues los fármacos deben ser administrados por vía oral, pautados utilizando la escala analgésica de la OMS. Si no se puede por vía oral, van a ser las vías que todos conocemos. Aquí, ojo, porque tenemos que conocer también el tiempo de acción de la vía que nosotros estamos prescribiendo. Por ejemplo, es muy común, y de hecho eso lo utilizan muchos ustedes cuando ponen una infusión continua, el rescate lo ponen generalmente a los 30 minutos o a los 40 minutos, que es lo que tarda en hacer un medicamento por vía intravenosa, que es como lo debe de ser. Pero si es vía oral, generalmente le decimos al paciente, tienes que esperar 1 hora para la siguiente toma de la pastilla o el rescate, porque es el tiempo de acción del medicamento, de la mayoría de los medicamentos por vía oral.
Y siempre se van a preferir los medicamentos de liberación sostenida o prolongada cuando tenemos dolor continuo. El dolor episódico, que es el irruptivo o el incidental. No sé si recuerdan cuál es la diferencia entre irruptivo o incidental. Por ejemplo, un dolor irruptivo muy común en pacientes oncológicos, porque pueden estar sentados, comiendo y llega el dolor sin previo aviso, es un dolor irruptivo. Y el dolor incidental es cuando el paciente identifica la causa. Por ejemplo, cada vez que como, me duele. Cada vez que realizo una maniobra de Valsalva, me duele. Camino 3 cuadras, es dolor incidental. Entonces, ante el dolor episódico, siempre da preparados de liberación rápida o inmediata, que lo que queremos es que se limpie rápido. La norma es empezar lentamente y continuar lentamente. Es como el juego ese de rayuela. Si nos pasamos de la línea, ya no vuelven por ti. Entonces hay que empezar despacio. ¿Sí? Y la combinación de fármacos no opioides, opioides y coadyuvantes deberá ser consideradas siempre que sea posible. Dar profilaxis para los efectos secundarios, como cuáles, los que ya conocemos, la náusea y el estreñimiento. El estreñimiento no va a tener un periodo de tolerabilidad ni adaptación, mientras que el paciente esté con tratamiento opioide va a estar estreñido. Entonces tenemos que dar un laxante. La principal razón del intratratamiento es que todavía el dolor es considerado como un síntoma de la enfermedad primaria, siendo que ya en múltiples ocasiones, no solamente yo, muchos exponentes que hablan de dolor han dicho que esto ya se trata de una enfermedad por sí misma y el enfoque del tratamiento debe ser siempre restaurar la actividad funcional. Como conclusiones, pues el dolor crónico debe ser visto y tratado por un equipo multidisciplinario con la seriedad que se amerita. Hay una relación con disminución en calidad de vida, sobrevida y aumento en riesgo del deterioro cognitivo que ya vimos. El paciente con deterioro cognitivo va a tener una dificultad para expresar si tiene dolor. Sin embargo, existen herramientas para poder determinar o sospechar si es el caso y existen múltiples líneas para tratar el dolor crónico de los diferentes tipos que existen. Es importante no rendirnos en ofrecerles la mejor calidad de vida a los pacientes. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Bueno, yo pues, tengo una duda. Por ejemplo, no sé si hay algo parecido. Voy a hacer una analogía. Por ejemplo, en neurología, los pacientes que tienen cefalea, bueno, hay una asociación que tiene cefalea iniciada por analgésico, que ya desde hace mucho tiempo, pues ya como que tienen cefalea. ¿Hay algo parecido aquí o lo único como efecto secundario que causa más dolor podría ser, por ejemplo, lo de la hiperalgesia inducida por opioides o hay algún síntoma o empeoramiento del dolor en aquellos pacientes que están así con muchos analgésicos, opioides o AINES o lo que sea? Sí, la cefalea secundaria analgésicos es una situación muy común. De hecho, por ejemplo, para las cefaleas no está recomendable incluso la opioides, no está recomendable. O sea, existen, por ejemplo, otras alternativas, inclusive las aplicaciones de abortos, o sea, aunque sea las cefaleas, nosotros las vemos cuando ya las trató neurología, y que ya le dieron muchos abortivos para estas crisis. Pero hay un aumento del dolor en otro tipo de dolor que no se hace cefalea, o sea, que están, sí, en otro lado del dolor. O sea, que puede existir. Ajá, así como existen cefaleas inducidas por, o sea, dolor inducido por medicamentos, que existe así como que hay algo paradójico, como hiperalgesia inducida por opioides. Sí, justo, la hiperalgesia inducida por opioides, pero esta no está, por ejemplo, confinada con un tratamiento, por ejemplo, sea el sistema musculoesquelético o algo relacionado con el somatosensorial. O sea, la analgesia, por ejemplo, inducida por opioides yo empecé con 30 miligramos de morfina.
y a las 2 semanas, que esto es algo importante que también no les comenté, por ejemplo, cuando iniciamos un tratamiento opioide, sí es recomendable estar, cuando es la primera vez que lo vamos a dar, sobre todo el paciente virgen opioides, es estarlo evaluando al menos una vez a la semana, ¿no? Para poder revisar efectos secundarios, que si lo han conseguido, etc. Pero la hiperalgesia inducida por opioides se caracteriza no nada más por el aumento del dolor que coincide en el tiempo con el aumento del medicamento, sino también hay neoclonus que pueden presentarse náusea y vómitos de los. O sea, si nosotros ya revisamos y no hay en el mapa más que ese aumento del dolor y aparte coincide, por ejemplo, con el neoclonus o incluso con delirium, pues estamos en beneficio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Retirando el medicamento, hidratando al paciente y cambiarlo de vida. Cambiarlo de vida. O sea, puede ser el mismo opioide, pero cambiarlo de día. Cambiarlo de vía y de opioide. Sí, cambiarlo de vía y de opioide. Sí, sí. De preferencia de opioide. Sí, de preferencia de opioide. Okay. Pero sí es algo bien común. Y luego empezamos a dar medicamentos, pero ahora para el delirio o hacerle, por ejemplo, estudios, alguna resonancia de cráneo, porque eso puede ser, y a veces son cosas que se nos pueden pasar a todos, ¿verdad? Pero sí tenemos que analizar siempre cuántos rescates le dieron, cuánto fue el aumento de los miligramos de era hoy, porque empezó y coincidió mucho. No hay mejor evaluación que nosotros podemos hacer que retirarle el medicamento. Ahora, hay algunas otras situaciones que también, por ejemplo, a nosotros nos dicen mucho, es que es el opioide, ¿no? Lo que le puede causar hígado o un evacuado por el opioide. Y esa es una lucha constante de que, bueno, se lo quito, que también no quiero que el paciente presente hígado. Lo que tenemos que hacer es, si nosotros estamos ante una sospecha que este paciente tiene hígado por el medicamento, es retirarlo y esperar al menos 24 horas y todo se tiene que resolver. Ya también hay presentaciones, incluso en México, que tienen algunas combinaciones, por ejemplo, la oxicodona, que tú lo puedes administrar, pero que tiene también un antagonista a nivel del aparato gastrointestinal. Entonces te va a dar la analgesia, pero no te va a dar el estreñimiento. Y ese, por ejemplo, sí, al menos, digo, yo lo uso mucho en pacientes con cáncer de colon recto. O sea, que lo que no queremos es entorpecer más la vía del trayecto de la paciente. Entonces, pues sí, por eso justamente esto de ver en la balanza cuál es el mejor perfil, que tampoco me vaya a dar tantos efectos desagradables, etc. También, por ejemplo, en el dolor agudo para un compañero que voy a rotar ya nos comenta que ellos pasan como un pase siempre de esos pacientes de aproximadamente 7 8 días. Y por ejemplo, aquí mi duda es, solamente está recomendada la hospitalización, o también se recomienda, por ejemplo, citar a los pacientes desoperados en consulta o para el seguimiento del dolor. El paciente te va a buscar, de todas maneras. El paciente te va a buscar. Es difícil que, por ejemplo, la movilización, sobre todo en este grupo de edades que dependen mucho justamente de eso de los traslados, pero ahorita ya con la tecnología que tenemos se le puede hacer una videoconsulta por favor para revisar si tienen apoyo de enfermera, pues mucho más fácil, porque nos puede orientar un poco mejor para ayudarnos en la exploración o hacer incluso una visita domiciliaria. Pero en dolor agudo sí es recomendable que al menos los primeros 3 días sí aseguremos que el paciente al menos dolor posible. Le digo, no vamos a llegar a 0, porque obviamente la herida quirúrgica, la manipulación va a causar algún dolor, pero que no sea una condicionante como en muchas ocasiones lo vemos para no respirar, para no querer comer por no pararse y
o sea, cosas bien sencillas que a veces se pasan dentro de la evaluación y que estamos buscando más y son cosas a veces muy sencillas. Pero sí es recomendable seguir. Anestesiología, generalmente lo que hacemos es que queda a nuestro cargo las primeras 2 horas, que son las 2 horas que están en recuperación de la anestesia general, o las primeras 2 horas en los que ya empieza otra vez a disminuir el bloqueo motor, en el caso, por ejemplo, de las anestesias neurológicas. Mueve las piernas, pues puede ir al cuarto. Entonces, ahí acabó. A menos que tengas mucho el compromiso de poder ir al día siguiente, ir, evaluar, generalmente se limita a veces muy poco para dejarles una bomba tampón donde se pone un cóctel ahí de varias cosas y ya. Pero no hay alguien como que esté de manera intencionada preguntando cómo te sientes, ya te moviste, ya te paraste, ya qué tanto te duele. Y sí se puede, el mismo anestésico, por ejemplo, lidocaína, ropivacaína, a diluirlo al grado de que solamente nos dé dosis analgésicas sin comprometer el bloqueo. O sea, que el paciente pueda quitar el dolor, disminuirlo lo más posible, pero que pueda caminar. Pero sí es recomendable dar el seguimiento a esos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.